temperatura final, si el problema dice la temperatura final es de 18 grados Celsius, aquí ya no tienen que hacer absolutamente nada porque esa es su temperatura final. Si llegara a decir la temperatura, no sé, disminuye, eso también es otra opción. Si su problema dice la temperatura disminuye en 7 grados Celsius, significa que aquí van a restar estos 7 grados Celsius a la temperatura inicial o a la temperatura 1. ¿De qué otra forma? Si dice se comprime, si dice se comprime 4 veces, entonces aquí hay que dividir. ¿Qué otras opciones tendrían? En la pregunta 1 de ley de Charles dice que se enfrían hasta 10 grados Celsius. Así dice hasta, ahí esa es tu temperatura final. Si el problema dice llega hasta, se enfría, hasta cualquier temperatura, esta sería la condición final. En la 4 dice que al adicionarle 4 litros de gas. Si estás adicionando, ¿qué tendrías que hacer? Sí, entonces es una suma. Es una suma, ajá. Siempre que les digan se adiciona, se aumenta en, ¿qué más podría decir? Se adiciona, se aumenta en, todas esas serían sumas. Si se comprime es división, si dice disminuye en es una resta, pero si utilizan la palabra llega a o hasta, esas son sus condiciones finales. No sé si aclaré tu duda o resolví tu duda. En el 5 también dice que se incrementa en 30 grados. Ahí también se debe de hacer una suma. Así es. Ahí tienes que hacer una suma. Porque se está incrementando o sea, está aumentando. Ok, maestra. Entonces, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, muchachos, muchachas? También tenía la misma duda que mi compañera, ya que me ayudó con... Bueno, nos estuvimos ayudando. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, yo nada más tenía estas dudas de las como palabras clave para hacer Para sumas. sumar. Ajá. ¿Alguna otra persona del grupo tiene dudas para los ejercicios? ¿No? No, maestra. Ok, bueno, entonces vamos a pasar. ¿Sí, Alexia? Cuando se vaya a contestar, ¿ese debe de poner el espacio cuando se deben de poner las unidades o es sin espacio? No, es con espacio. De hecho, creo que están las instrucciones dentro del examen. ¿Vale? Pero es con espacio. Entonces son 25 espacio atmósferas o 2.4 espacio libras sobre pulgada cuadrada. Obviamente como no van a poder poner exponenciales, pues ya ponen ahí el número, ¿no? ¿Alguna otra duda?
¿no? Oiga, maestra, ¿el examen va a ser de nuevo en tiempo? Sí. Oh, ya. ¿Alguna otra duda? No, maestra. Bien. Entonces, No, maestra, ninguna duda. gracias. Entonces vamos a continuar con la otra unidad. Al menos vemos la parte de teoría el día de hoy y continuamos con los ejemplos la próxima semana. ¿Vale? Déjenme. Bien. Para la unidad 3, que es disoluciones químicas, en esta parte ya habíamos visto cómo se clasifica la masa, o al menos habíamos visto una sección de cómo se clasifica la masa. ¿Sí? Recordemos que la masa se clasifica de acuerdo a sus estados de agregación, que es la clasificación que vimos en la unidad pasada, de acuerdo a sus estados de agregación en sólido, líquido y gaseoso, pero también se clasifica de acuerdo a su composición. ¿Bien? Y de acuerdo a la composición vamos a tener dos grupos principales. ¿Sí? Estos grupos principales serían las sustancias puras y las mezclas. ¿Sí? Y nos vamos a detener un poquito más en mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están constituidas por un solo tipo de partículas. ¿Sí? Y estas sustancias puras se clasifican a su vez en elementos y compuestos. ¿Sí? Entonces las sustancias puras, ahorita hago más pequeña la imagen para que puedan copiar, pueden ser los elementos o pueden ser los compuestos. Elementos, cualquiera de los 118 elementos que existen en la tabla periódica y son los que están constituidos por átomos. Hay 118 átomos, por lo tanto hay 118 elementos. Y están los compuestos. Aquí podemos tener compuestos orgánicos, podemos tener compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos, repasamos la nomenclatura al inicio del curso, podemos tener alcanos, alquenos o alquinos, que serían los hidrocarburos, ¿sí? Compuestos oxigenados como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, sales carboxílicas y compuestos nitrogenados como las aminas, las amidas y están también los halogénuros de alquilo. Y están los compuestos inorgánicos, ¿sí? Que estos vimos
o se abordó la nomenclatura de los compuestos inorgánicos en Química 1. Pero vamos a repasar un poquito esta parte de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Recordemos que para los compuestos inorgánicos se escribe primero al catión y después al anión, y que la carga del catión pasa como subíndice del anión sin el signo, y que la carga del anión pasa como subíndice del catión. Y vamos a tener diferentes grupos funcionales en química inorgánica, que serían los óxidos, los hidróxidos, los hidruros, las sales, los ácidos, ¿vale? Son los compuestos principales, y obviamente dentro de los óxidos están los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Dentro de las sales están las sales binarias y las oxisales, y dentro de los ácidos están también los hidrácidos y los oxiácidos, ¿vale? La diferencia es que contienen o no oxígeno, y si se unen metales o no metales, ¿ok? Y bueno, ahorita vamos a repasar un poquito esa parte de nomenclatura. Y están también las mezclas. Las mezclas son las uniones aparentes, o sea, sin formar enlaces, de dos o más sustancias puras. Podemos tener, por lo tanto, mezclas de elementos y mezclas de compuestos, o mezclas de elementos y compuestos, ¿vale? Y se clasifican, o una de sus clasificaciones es de acuerdo a sus fases, de acuerdo a las fases que tiene la mezcla, en homogénea, que es aquella en donde no se distinguen los componentes, y están las heterogéneas, que son aquellas en donde se distinguen los componentes que las integran, ¿vale? Están también la otra clasificación, que es la que en la que nos vamos a basar, la clasificación de acuerdo al tamaño de partícula que tiene el soluto en una mezcla. Esta es la clasificación en la que nos vamos a detener un poquito. Y en esta clasificación vamos a tener a las disoluciones químicas o soluciones, ¿sí?, coloides y suspensiones. Entonces vamos a ver las características de cada una de ellas y nos vamos a detener un poquito más en soluciones. Los dejo copiar esta parte para pasar ya a la sección de mezclas de acuerdo al tamaño de partícula que tiene el soluto, ¿vale? ¿Sí copiaron el título de la unidad o no? No, Sí, ¿No? Ok. Sí, Miss. No, lo dejo así un momento para aquellos que se están integrando apenas, y después muevo la imagen para que terminen de copiar esta parte.
¿Listo, muchachos, muchachas? ¿O ustedes me indican? Ya, profesora. Perfecto. Bien, entonces, ¿sí terminaron ya todos? No, Miss. No. Ok, a ver, me regreso entonces para aquellos que no han terminado. Me indican cuando terminen, por favor. Ya, Miss. Gracias. Entonces les decía, vamos a ver ahora las características que tienen las soluciones, las suspensiones y los coloides, ¿vale? Y nos vamos a detener un poquito en la parte de soluciones químicas o disoluciones químicas. Veríamos la clasificación de las mezclas con base en el tamaño de partícula que tiene el soluto, ¿vale? Ese es el tema. Todas las mezclas van a estar formadas por un soluto y por un disolvente. Para la parte de soluto y disolvente, dejen hago un poquito más. Aquí, que creo que ya se descompuso mi mouse porque anda haciendo estragos. Okay. Entonces les decía, para esta parte, todas las mezclas van a estar formadas por un soluto y por un disolvente. Primero vamos a empezar por definir esta parte, ¿vale? El soluto es el componente activo, digámoslo así, de la disolución. Es el compuesto o la sustancia pura que se disuelve. Mientras que el disolvente, que es el otro componente de la mezcla, es el componente que dispersa o disuelve al soluto. Además, este se va a encontrar en mayor proporción estequiométrica. Y también determina el estado de agregación que va a tener la mezcla. ¿Bien? Si el disolvente es líquido, entonces su mezcla va a ser líquida. Si el disolvente está en estado gaseoso, entonces la mezcla va a ser un gas. Lo mismo si es sólido. ¿Bien? Las mezclas pueden estar en los tres estados de agregación. Pueden ser mezclas sólidas, pueden ser mezclas líquidas o pueden ser mezclas en estado gaseoso. Pero siempre la sustancia que se disuelve es el soluto
y la sustancia que ayuda a que el soluto se disuelva es el disolvente. Ejemplo, si preparamos café con agua, el agua es el disolvente porque en el agua se disuelve el café y el azúcar, por lo tanto el café y el azúcar serían los solutos y el disolvente sería el agua. ¿Vale? ¿Sí queda clara la diferencia entre el soluto y el disolvente? ¿Ninguna duda para estos conceptos? No, maestra. Correcto. No, maestra. Bueno, entonces, de acuerdo al tamaño de partícula que tiene el soluto, el componente activo de la mezcla, voy a poner aquí el componente activo. De acuerdo al tamaño de partícula que tiene el componente activo de la mezcla, vamos a tener suspensiones, soluciones y coloides. ¿Bien? Las suspensiones se pueden considerar mezclas heterogéneas. ¿Por qué se consideran mezclas heterogéneas? Porque en las suspensiones se puede observar o se pueden observar las partículas del disolvente, las partículas del soluto, perdón, suspendidas en el disolvente. ¿Qué características tienen este tipo de mezclas? Las suspensiones tienen un tamaño de partícula mayor a los 200 nanómetros. Este tamaño puede ser detectado por el ojo humano, o sea, lo podemos observar. Como podemos observar, las partículas del soluto suspendidas en el disolvente, por eso se consideran mezclas heterogéneas. ¿Bien? Entonces, las partículas aquí del soluto quedan suspendidas en el disolvente. ¿Bien? Como quedan suspendidas, estas precipitan con facilidad o sedimentan con facilidad. ¿Qué quiere decir que sedimenten con facilidad? Si ustedes dejan reposar una mezcla en la que tienen una suspensión, ¿bien? Después de un tiempo van a observar que si el soluto es un sólido, pues este sólido se va a depositar o se va a asentar, como se dice comúnmente, en el fondo del recipiente que contiene a la mezcla. Por eso se dice que sedimentan con facilidad. Y como sedimentan con facilidad, pues fácilmente se pueden separar los componentes de esta mezcla. ¿Sí? ¿Qué otra característica tienen las suspensiones? También se conocen como emulsiones. Reciben el nombre de emulsión cuando los componentes que constituyen a la mezcla son líquidos. Por ejemplo, la Scott o la emulsión Scott recibe ese nombre porque los componentes en su mayoría o los componentes activos de esta mezcla son componentes líquidos. Las vitaminas se encuentran en fase oleosa, son un aceite, mientras que el disolvente es el agua, está también en estado líquido. Entonces, como los componentes activos de la mezcla están en estado líquido, se conoce como emulsión. ¿Bien? Entonces, este tipo de mezclas se ven afectadas por la gravedad, porque sedimentan con facilidad. Y para que se vuelva a generar la mezcla,
se necesitan agitar. ¿Para qué? Para que se vuelva a suspender el soluto en el disolvente. Pero una vez que se retire o que se deje de agitar esta mezcla, nuevamente va a sedimentar. Esa es la característica, estas son las características de las suspensiones, que es un tipo de mezcla a partir del tamaño de partícula que tiene el soluto. Bien. Les pasamos con el otro tipo de mezcla que serían los coloides. Los dejo copiar esta parte y pasamos a los coloides y las soluciones. Ustedes me indican cuando hayan terminado, por favor. Ya, maestra. Gracias. El siguiente tipo de mezcla, entonces, de acuerdo con el tamaño de partícula que tiene el soluto, son los coloides. Los coloides se consideran una mezcla intermedia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Debido a que el tamaño de partícula es muy pequeño, a simple vista es una mezcla homogénea, pero los coloides presentan efecto Tyndall. Eso significa que cuando se hace pasar un haz de luz a través de este tipo de mezclas, se puede observar
o se pueden observar fácilmente las partículas de los sólidos o del soluto suspendidas en el disolvente. Entonces, por eso se dice que tienen, que es un punto intermedio entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Qué otra característica tienen los coloides? Van a tener a una fase dispersa y una fase dispersante. Este tipo de mezcla no se ven afectadas fácilmente por la gravedad, como en el caso de las suspensiones, y por lo tanto no sedimentan con facilidad, por lo tanto sus componentes no se separan con facilidad. Para formar un coloide, los estados de agregación que se pueden mezclar son gas líquido, gas sólido, se pueden mezclar también sólido líquido, pero entre gases no se forma un coloide, únicamente esas combinaciones. Combinaciones resultantes entre los tres estados de agregación, excepto gas con gas. Son los únicos que no generan coloides, ¿vale? ¿Qué es el efecto Tyndall? El efecto Tyndall es que cuando ustedes hacen pasar a través de una mezcla un haz de luz, pueden observar los sólidos suspendidos en el disolvente. Esas son las características de los coloides. Si ustedes, por ejemplo, hacen pasar, lo voy a poner acá abajo. Si tienen una mezcla y ponen a través de esa mezcla una lamparita, ¿eh? En la proyección en donde está la luz, pueden observar aquí las partículas de los sólidos. Ese es el efecto Tyndall y únicamente lo presentan los coloides. El aire es un ejemplo de coloide, ¿vale? En donde podemos... el polvo, así es, el polvo es un coloide. ¿Por qué? Porque el polvo o las partículas de células muertas, de tierra, están suspendidas en el aire. Entonces, todas estas partículas de polvo o de células muertas serían nuestra fase dispersa. Y la fase dispersante sería el aire. Y cuando pasamos o encendemos, no sé, si estamos en nuestro cuarto, por ejemplo, si encendemos la lámpara o el foco, en el haz de luz que emite el foco o la lámpara, podemos observar las partículas de los sólidos suspendidas ahí en el aire, en la fase dispersante, ¿vale? Eso es un ejemplo de coloide. ¿Sí? Y por último, están las disoluciones o soluciones químicas, que son los tipos de mezclas de acuerdo al tamaño de partícula que vamos a ver en esta unidad química. Las disoluciones o soluciones químicas. Estas son mezclas homogéneas. El tamaño de partícula es intermedio entre el coloide y una suspensión, o sea, su tamaño de partícula está entre 1 y 200 nanómetros y se disuelve el soluto por completo en el disolvente. Entonces, terminen de copiar esta parte de los coloides y pasamos ya directamente a las disoluciones químicas, por favor.
Ya, profa. Gracias. Entonces, continuamos con las disoluciones o soluciones químicas. Para fines prácticos es lo mismo decir disolución o solución, ¿vale? Entonces, ¿qué características tienen las disoluciones químicas o las soluciones químicas? Presentan homogeneidad. O sea, el soluto se disuelve por completo en el disolvente y son transparentes. Independientemente del compuesto químico que se utilice, van a ser transparentes, o sea, van a permitir el paso de la luz a través de estas soluciones y entonces ustedes pueden ver lo que se encuentra del otro lado de la solución. No sedimentan, sus componentes no sedimentan con facilidad, igual que en un coloide, pero no presentan efecto Tyndall. ¿Por qué no se sedimentan con facilidad? Bueno, porque su tamaño de partícula está entre 1 y 200 nanómetros, o sea, es el tamaño adecuado para que se disuelva por completo en el disolvente. No se pueden separar por filtración. Debido al tamaño de partícula que presenta el soluto, todos los sólidos o todos los solutos van a atravesar el material filtrante. ¿Vale? Y bueno, en esta parte, el soluto es soluble, con este tipo de mezclas, el soluto es soluble en el disolvente. ¿Vale? ¿Qué significa que una sustancia sea soluble? La solubilidad es una propiedad específica. Recuerden que todas las sustancias tienen propiedades específicas físicas, propiedades específicas químicas y propiedades generales como el volumen, la impenetrabilidad, la inercia, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero están las propiedades específicas y una de estas propiedades específicas es la solubilidad. La solubilidad se define como los gramos de soluto que se disuelven por cada 100 gramos del disolvente a determinada temperatura. ¿Eh? Los mililitros no los podemos transformar así directamente de gramos a mililitros. Los mililitros van a depender de la densidad que tenga el disolvente. La mayoría de las disoluciones químicas son soluciones acuosas. Es decir, están disueltas en agua, pero pueden estar también en otro estado de agregación o puede utilizarse otro disolvente. ¿Vale? ¿Por qué se utiliza agua para preparar una disolución química? Porque el agua la mayoría de los componentes químicos presentan la propiedad de solubilidad en cada 100 gramos de agua. Entonces es fácil disolver todos estos componentes en agua, aunque hay compuestos que se pueden disolver en alcohol, se pueden disolver en acetona o benceno, que serían los compuestos orgánicos, aunque hay algunos que también se pueden disolver en agua. Por eso se dice que la mayoría son soluciones acuosas o se pueden disolver en agua. Y la cantidad de soluto que está presente en una mezcla determina su concentración. ¿Vale? Entonces, todas las disoluciones químicas
van a tener una concentración. Y la concentración es la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente. Esa es la concentración. Y con base en la concentración química vamos a tener diferentes tipos de disoluciones. ¿Vale? Vamos a tener disoluciones empíricas y disoluciones valoradas. Entonces, se clasifican en valoradas y empíricas. A las valoradas también se les conoce como soluciones cuantitativas y a las soluciones empíricas se les conoce como soluciones cualitativas. En las primeras tenemos valores numéricos para la cantidad de soluto y de disolvente que se utiliza, mientras que en las soluciones empíricas no se conoce con exactitud la cantidad de soluto o de disolvente que se utiliza en este tipo de soluciones. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda? No, Miss. Bien, entonces la próxima clase vemos o definimos qué es una solución valorada, qué es una solución empírica y para las soluciones valoradas o cuantitativas definimos las propiedades, las igualdades matemáticas para que podamos aplicarlas después a problemas. Y repasamos un poquito la parte de nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Okay? Si no hay dudas, nos vemos el viernes, nada más para ver si no tienen problemas con el acceso a su cuestionario y ya después los dejaría continuar con su examen. ¿Okay? Miss, muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Que estén bien, dime. Dime, Sergio. A ver, dime, ¿cuál es tu duda? O sea, hacia dónde la numeración puede ir hacia cualquier lado, como en los alcanos, alquenos, alquinos, dependiendo de hacia qué extremo estén más cerca los radicales que están unidos al benceno. O sea, por ejemplo, voy a poner aquí, voy a poner dos ejemplos. ¿Sí? Entonces, supongamos que tienes esto, que tienes esto acá, y aquí tienes otro, ¿no? O sea, aquí tu radical principal es el CH3, que es el tolueno, ¿vale? Porque ese es el nombre retenido, el CH3 te da un nombre retenido, ese es tu radical número 1 o el de la posición 1. Y en este caso numerarías hacia la izquierda, ¿por qué? Porque hacia la izquierda en la posición 2 tienes al primer radical. Si numeramos hacia la derecha estaríamos en la posición 2 y 3. Hasta la tercera posición estaría el segundo radical. ¿Vale? Si tienes, no sé, otro ejemplo, que tengas.
Así, ¿no? De esos radicales, ninguno te da un nombre retenido, pero por orden alfabético iría primero el cloro, entonces esta sería el de la posición 1. Si numeras hacia la izquierda, tendrías posición 2, 3 y 4. Hasta la posición 4 tendrías al primer radical. En cambio, si numeras hacia la derecha, sería posición 2 y 3. Como están más cerca hacia abajo, entonces numeras hacia abajo y ya las posiciones son 3 y 4. No sé si aclaré tu duda. Sergio. ¿Sí? Dime. Cuando no tengas nombres retenidos, sí. O sea, cuando no exista en la estructura un, no sé, un tolueno, un cumeno, un fenol, un ácido benzensulfónico. Es que nunca bueno, estaban como por orden alfabético. En los ejercicios, ¿no? Sí, no, ahí no hay problema, pero ustedes los tienen que nombrar, si no hay nombres retenidos, por orden alfabético. Si hay nombres retenidos, el nombre retenido es el de la posición 1, y si existen varios nombres retenidos, el que tenga prioridad alfabética es el de la posición 1. No sé si aclaré tu duda, Sergio, o Alexia. Vamos a contestarlo por orden alfabético. Es que venía como 4 cloro y después venía 3. Bueno, venía como Sí, primero. ustedes lo van a contestar por orden alfabético, porque si lo hacen por prioridad, tendrían que saberse la prioridad de los grupos funcionales. Y no vimos prioridad de grupos funcionales orgánicos, porque dentro de los grupos funcionales orgánicos hay prioridades de reactividad. Y antes del benceno están otros compuestos, o hay compuestos que tienen prioridad por reactividad, y entonces el benceno se nombra como radical, pero esa nomenclatura no la vimos. Ustedes van a nombrar por orden alfabético en su examen. Ok. Gracias, maestra. Sí, por nada. Sergio, ¿alguna otra duda? Sí, y lo de gases. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda, muchachos, muchachas? No, maestra. No. Bien, entonces si no hay dudas, eso sería todo para la clase de hoy. Nos vemos el día viernes. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, maestra. Hasta luego, buen día. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.